Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Arte de Curar. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y dispensarnos su atención. La ansiedad es una de las emociones más frecuentes y que todos, en mayor o menor grado, en algún momento hemos sentido. Eso está dentro de la norma, pero llega un momento en que la ansiedad se puede convertir en una situación que puede crearnos situaciones que ameritan que se busque la ayuda de un profesional. En este caso, vamos a hablar sobre la ansiedad en los niños y adolescentes, porque algunas personas creen que los niños no sufren de ansiedad. Los adolescentes sí, y lo ven como una etapa bastante frecuente, pero no en los niños. Y craso error, los niños también son susceptibles de tener no solamente ataques de ansiedad esporádicos, sino sufrir del trastorno en sí. Y para eso tenemos una persona con una vasta experiencia que tiene incluso una institución dedicada no solamente a la educación, sino también a la curación en el sentido de niños y adolescentes. Estamos hablando del doctor Luis Ortega, psiquiatra de niños y adolescentes, el cual precisamente en el día de hoy nos honra con su presencia para hablar sobre trastorno de ansiedad en niños y de alguna manera someramente en adolescentes. Doctor Luis Ortega, bienvenido. Doctor, un placer siempre venir a hablar sobre estos temas tan interesantes que me invita todo el staff de Curar, el Arte de Curar. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, internista e infectólogo de la UCE, te manda, dímele a mi hermano, él te dice Isidro, dile a mi hermano Isidro con un abrazo, que muchísimas gracias, pero que él sabe que estoy al borde. Sí, eso es así, porque el nombre mío completo es Luis Isidro Ortega, pero a nivel profesional todo el mundo me conoce como Luis Ortega, pero todo lo que me dicen Isidro son amigos viejos. Como yo, que te prometo voy a hacer el esfuerzo para hablar con el doctor Luis Ortega, no con Isidro, mi muchacho. Vamos a entrar inmediatamente en materia porque Claro. es un tema bastante largo y hay mucho por donde cortar. Isidro, vamos a hablar en principio de eso. La creencia que tienen las personas de que los niños no sufren de ansiedad. Sí, es un gran error que tiene la población. ¿Por qué? Porque los niños desde que nacen pueden producir un trastorno ansioso. Lo que pasa es que el estrés que tenemos, el estrés de los niños, por ejemplo, cuando se separan de su mamá en los primeros meses, pues entonces produce ese estrés constante. Cuando no se sabe manejar bien por parte de los padres, pues comienza a producir ese tipo de ansiedad y vemos que después producirse fobias o producirse ansiedad desde el principio, desde 1 año, 2 años. Es muy frecuente ver cuando dejamos a nuestros niños en el colegio que ellos se produzca esa ansiedad de creer que la madre lo abandonó, de que no va a volver, y mucho depende de cómo lo manejen dentro de esa institución, el que ese niño o esa niña vaya a manejar ese tipo de ansiedad. Eso puede evitarse, se puede prevenir, pero hay que estar atentos los padres y la comunidad educativa para evitar esos trastornos ansiosos que se comienzan a desarrollar, como usted bien lo dijo, desde el año, desde los meses, porque nosotros tenemos emociones desde que nacemos y al final el estrés viene por la mala gestión de las emociones. Exacto. Los niños que ahora cada vez más, a más temprana edad, van al jardín de infantes, van al colegio, sí, van al asunto de lo que es la estimulación y la educación temprana. Para el niño que ha estado ese primer año, esos primeros 2 años, todo el tiempo con mamá y papá, puede tener lo que es el síndrome de la separación y del abandono. ¿Cómo se puede manifestar? Mire, y tenemos casi todo el mundo que nació en esa época del 20, que fue la pandemia, esos niños pequeños que tenían 1 año, 2 años, le produjo ese tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos duraron
mucho tiempo vinculando a la familia solamente en un espacio muy reducido, y entonces cuando comenzaron a salir a la superficie, ¿no? Afuera, al mundo real, comenzaron a experimentar todos los cambios de emociones que no experimentaron durante la pandemia. Es como un laboratorio que vimos esos 2 años, que pasa siempre, ha pasado todo el tiempo en la vida, ¿no? Y esa forma de cómo aprender, enseñar al niño a cómo separarse, a cómo estar tranquilo cuando los papás se van, eso se va aprendiendo día a día, ¿no? Dándole independencia desde el nacimiento del niño, ¿no? Enseñando al niño a cómo esperar tiempos, a cómo entender que el padre va a salir pero va a volver, estimulándolo tempranamente con lenguaje, con tacto, con todo lo que tiene que el niño puede agarrar esa información, y ya luego el niño va adaptándose, porque casi todos los niños los primeros días siempre van a producirse ese tipo de estrés, ese tipo de ansiedad, pero luego se adaptan, y ahí es que está la inteligencia de los padres de cómo ir preparando a ese niño para adaptarse a esas situaciones. Doctor Luis Ortega, ¿cómo definiría usted la ansiedad en niños y en adolescentes? Bueno, la ansiedad se define como una respuesta desproporcionada a un estímulo no de igual respuesta. Vamos a decir, si vemos a un gato y salimos corriendo, es una respuesta desproporcionada con relación a ver un animal doméstico que no te va a atacar. Ahora, si vemos un león, está bien correr, eso no es ansiedad, eso es protección. En el caso de los niños pequeños, por poner el ejemplo de los padres, porque es lo más frecuente, ¿no? La ansiedad por separación, el niño dura todo el día o varios días llorando solamente por el hecho de que el padre lo va a llevar todos los días al colegio, ¿no? Esa angustia, esa ansiedad se presenta en el niño, duerme menos, algunas veces tiene trastorno alimentario, el cual no come igual, cuando está en la semana del colegio. Los fines de semana se comporta como un niño totalmente diferente. Y esos son síntomas ansiosos. Los problemas del sueño es muy frecuente en niños pequeños y en adolescentes también. Entonces, así es que va a manifestar, porque no puede hablar y decirles, papi, yo estoy ansioso, ¿no? Sino que lo va a manifestar de forma de que ellos se pueden comunicar, que es con el llanto, con el dormir, con el comer, y eso va a hacer que los padres se estén dando cuenta que aquí hay un problema, que ese niño pudiese estar ansioso. Si no, definitivamente los niños son muy pequeños para poder verbalizar este tipo de síndrome de la ansiedad, que es algo que, como tú decías muy bien, Luis, el asunto de poder manifestarlos. Otra de las situaciones que nosotros hemos visto muy a menudo es que los niños, hay un síntoma, los niños que ya no mojan la cama, tienden a mojar la cama. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, ¿Qué es lo que se da? cuando los niños, ya estábamos hablando de los bebés, ¿no? De los niños muy pequeños, ya cuando comienzan a los 4 o 5 años, comienzan ya los niños a verbalizar. Estos niños comienzan a tener ya síntomas ansiosos. ¿Por qué? Porque de tipo somático. Somático es lo que el cuerpo le dice a uno, ¿no? ¿Por qué estos niños comienzan a tener esta forma de síntomas? Porque hay una cosa que se llama validación, y en nuestros papás, nuestra sociedad, pues no practicamos mucho lo que es la validación. Y si vemos a un niño que se cae y comienza a llorar, lo primero que decimos, levántate, que eso es para crecer, o mira, no te pongas a llorar, y comenzamos a invalidar todas esas emociones, esas sensaciones. El constante invalidar esas emociones, pues, produce un estrés. El estrés va a producir una ansiedad. En ese caso, muchas veces se manifiesta como la enuresis, que es el volver a tener, a no retener la orina durante la noche, o incluso en el día por no poder retener los esfínteres por el trastorno ansioso que tiene ese niño. También hay otros síntomas somáticos que son los más frecuentes, son el dolor de estómago. Muchos niños que de 4, 5, 6 años que constantemente dicen me duele el estómago, se me revuelve el estómago, y es por un trastorno ansioso, por el estrés constante que está padeciendo. El dolor de cabeza es muy frecuente verlo en estos niños, y todos son síntomas somáticos de un estado ansioso del niño.
lo llevamos al pediatra, el pediatra dice, no, todo está bien, le llevamos al gastro, al neurólogo, y todos dicen, está bien, el niño está perfecto. Pues no, el niño está pasando un proceso ansioso y no estamos dándole la ayuda adecuada. Porque como bien sabemos entonces, ese decirle a los niños de algo que es muy común, no, eso no es nada, eso es para crecer. Ujú, No quiero dejar pasar por alto que tú eh, hicieras alusión a eso, Luis. ¿Sabe ujú, por qué? Porque los niños comienzan entonces a asumir una serie de claro. conductas acorde con esas situaciones, porque acompañado con eso va, Ujú, si es un varoncito, mira, ¿qué es lo que tú estás llorando? Que los hombres no lloran y tú eres el macho exactamente. de papá. Ujú. Entonces ahí comenzamos a crear el autista emocional. Sí, es un término muy interesante y es así. No comienzan a utilizar bien sus emociones porque la comenzamos a reprochar entre los hombres, un poco más de tipo machista, y las mujeres con esa tradición de que las mujeres sí tienen que ser sensibles, sí tienen que ser mucho más cariñosas, no pueden ser tan tosca como los hombres, vamos a decir, y eso hace que comience a producirse eso que usted llama ese autismo emocional, que es un término muy interesante para utilizar. Sí, yo lo he denominado así, o sea, Ujú, incluso con la pandemia, que eso vamos a tomar luego, el último segmento vamos a tomarlo para hablar sobre cómo ha incidido a nivel ujú, emocional en los niños y en adolescentes, en tu experiencia y en PsychoKids, donde tú tienes la oportunidad de todos los días vivirlo. claro. Y realmente las situaciones que se han dado después de la pandemia son alarmantes. Sí, Estamos conversando con el doctor Luis Ortega, el cual es psiquiatra infantil y de adolescentes, y él hoy está conversando con nosotros sobre el síndrome de ansiedad en los niños. No se vayan, regresamos con el doctor Ortega después de la pausa. Aquí estamos de vuelta agradeciéndoles que después de la pausa pues estuvieran ahí pacientemente esperando al arte de curar, el cual hoy estamos teniendo un programa bastante interesante sobre la ansiedad infantil y conversamos con el doctor Luis Ortega, director de PsychoKids, el cual está aquí amablemente respondiendo a todas nuestras dudas. Luis, tú hablaste de los temas, en cuanto a los síntomas psicosomáticos ujú, del cuerpo, pero ahora yo sí, quisiera que tú nos hablaras de los cognitivos, de los emocionales, de los ujú. comportamentales, ya algo que trasciende lo que es lo físico. Sí, claro. Fíjate que en los niños pequeños de entre 4 y 8 años es muy frecuente que los trastornos ansiosos comiencen a dar problemas de comportamiento, de conducta. Están más irritables, pelean más, están más hiperactivos, están o al revés, o se ponen muy aislados. Esos comportamientos no comunes en estos niños nos está hablando de que pudiese tener un trastorno ansioso. Y tenemos que tenerlo en cuenta porque son mucho más frecuentes de lo que creemos. Muchas veces niños que se comportaban adecuadamente, ¿no?, para su edad, pues comienzan a cambiar estos patrones de conducta, comienzan a ser más groseros, comienzan a ser más hiperactivos, comienzan a ser más irritables, y eso nos está dando una señal de que puede estar comenzando un trastorno de ansiedad y por el estrés están comportándose así. Otro de los síntomas frecuentes es la parte cognitiva, ¿no? Lo que tiene que ver con la inteligencia, con la función ejecutiva, que es la planeación, la ejecución, todo lo que es los movimientos. Cuando tenemos un trastorno ansioso, pues estos niños comienzan a ejecutar peor las funciones que ellos hacían normalmente. Y lo vemos reflejado en el colegio. Comienzan a tener peores notas, comienzan a tener peores ejecuciones a la hora de verbalizar algo o de leer algo. Niños que hasta ahora estaban leyendo bien comienzan a tener dificultades para leer, y eso nos está diciendo que hay un problema cognitivo por el estrés profundo y por la ansiedad, y que va a traer consecuencias graves porque mientras más tiempo nos mantenemos en ese estrés, esa ansiedad, nuestro cerebro está recibiendo
una lesión, un deleterio, ¿no? Y no vamos a ser igual mientras más tiempo nos mantengamos con ese tipo de ansiedad. Tú sabes que hay lo que son los ataques de ansiedad y Ujú, los el pánico. trastornos de ansiedad. Ujú, La gente tiende a confundir, los padres, los cuidadores, los ujú, profesores, tienden a confundir una cosa con la otra. claro. A mí me gustaría que de manera amplia y en palabras de a centavos, que sea bien potable para todo el mundo, tú nos explicaras lo que es un ataque aislado de ansiedad y lo Ujú. que es un trastorno para tener bien claro cuáles son las decisiones a tomar entonces. Claro, miren, cuando hablamos de trastorno, hablamos de una cuestión más crónica en el tiempo, ¿no? Puede durar días, semanas, y es como una penita, vamos a decir así, que tiene una persona ahí con una ansiedad, con un sentimiento, es constante, no es episódico. Cuando hablamos de un episodio de ansiedad, pues nosotros tenemos un sistema que se llama sistema vegetativo, que es el sistema neuronal autónomo de nosotros, o sea, el sistema que nosotros no controlamos, que es el del corazón, la sudoración, ese sistema, pues que en un episodio ansioso se dispara. Se dispara y es incontrolable y muy angustiante para el niño o el adolescente. Eso es un episodio de ansiedad o que puede o no tener pánico, y a diferencia del trastorno ansioso, que es más crónico, este puede durar 5 minutos, 10 minutos, es muy intenso y no dura más, porque si durara más, entonces no pudiera aguantarlo el cuerpo. Entonces Claro. esos episodios duran poco tiempo, son muy intensos, pero duran poco tiempo. Y ahí se ve mucho la diferencia. Tú en un trastorno de ansiedad puedes tener episodios de pánico, episodios ansiosos, pero en un episodio ansioso no se puede tener un trastorno generalizado de ansiedad. Claro, tú acabas de mencionar uno de los términos que íbamos a tratar aquí, vamos a hacerlo inmediatamente, los ataques de pánico. Ujú, No, porque es que ahora le ha cogido que le tiene miedo a esto, que le tiene miedo a lo otro, que desde que ve cualquier evento viene y se mete detrás de la falda de la mamá, que no quiere ujú. salir, que viene llorando. ¿Qué son los ataques de pánico y Bueno, cómo se manifiestan en los más pequeños? claro, eso que estamos hablando ahí es más la fobia, ¿no? Las fobias específicas. Comienzan a tener fobia a comer, fobia a ir al colegio, fobia a alguna persona. Y fíjense cómo está relacionado el hecho de tener algún trauma físico o sexual de los niños con el desarrollar un trastorno ansioso, ¿eh? Y comienza a tener esas fobias, ese miedo a esa persona o a ese lugar o a esas cosas que se relacionan con esos trastornos. La verdad es que cuando hablamos de lo que es el trastorno de ansiedad o el trastorno de pánico, es como hablar del episodio ansioso multiplicado por 100 o 200 veces. Es muy intenso, es un miedo incontrolable a que podemos morirnos o a que alguien puede morirse de nuestra familia, y esa sensación de muerte es prácticamente, como dicen mis pacientes, ¿no? Hasta los niños dicen, yo no se lo deseo a nadie, doctor, esa sensación, Claro. porque es como una muerte inminente que están sintiendo, aunque dura también poco tiempo. Ese ataque de pánico es muy angustiante para todo el que lo padece. Entonces, tratamos de minimizar todo lo posible esos ataques de pánico porque son muy invalidantes en el momento que pasan, si pasan en el colegio, si pasan en la casa, si pasan incluso jugando, pueden pasar estos ataques. Entonces hay que tener mucho en cuenta de no desarrollar, que el ataque de pánico es como una consecuencia, es una consecuencia del trastorno ansioso, del problema de la ansiedad. Tú, Luis, hablaste de algo sumamente importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque es una de las situaciones para mí más triste, más aberrante, que a veces uno se pregunta, ¿cuándo papá Dios irá a perder la confianza en la humanidad que camina la tierra? Y es el asunto del abuso infantil. Tú decías, en las fobias, Ujú, a veces desarrollan fobia a X persona. ujú, Muchas veces un niño, generalmente los abusos están entre el círculo más cercano, es así. de familia, de amigos, o sea, está en ese grupo familiar por lo general. Ujú. ¿Qué tú le dices a los padres cuando un niño, tú que dedicas tu día a día
a tratar con situaciones de ansiedad, de pánico con nuestros niños. ¿Qué tú le dirías a los padres cuando un niño no quiere estar cerca ni solo ni quiere ir a quedarse a pasar el día en casa de un familiar, de un amigo, de alguien cercano? Por Mire, favor. lo primero es saber que algo está pasando. Un niño que era sociable, que quería estar con personas, que quería estar con esa persona en específico, no cambia de la noche a la mañana, al menos que haya pasado algo. No necesariamente un abuso sexual, pero sí puede estar habiendo abuso físico o incluso algún tipo de bullying o algún tipo de forma incómoda del niño hacia esa persona. Hay que primero tratar de comunicarse con ese niño, hablarlo sin invalidarlo, sin manipular la comunicación. Hay que tratar de que él sea el que nos informe. Y es muy importante también, si es posible, ayudarse con un profesional de la salud mental, sea un psicólogo, un psiquiatra, que pueda un poco valorar por su parte al niño, a ver si está teniendo algún tipo de abuso, algún tipo de maltrato por esa persona o por alguien en el entorno. Muchas veces ni siquiera es por la persona en sí, pero puede ser la esposa de la persona que está agrediendo. Entonces es muy importante que a un cambio de comportamiento, a unos síntomas ansiosos, a un síntoma depresivo, pues comencemos a buscar por qué está pasando. Una de las causas más frecuentes, y en nuestro país es esa, así, son los problemas de abuso, los problemas de maltrato a nivel de los niños y adolescentes. Eso es sumamente importante, no obligar a nuestros niños a que estén con personas que ellos no quieran estar. No lo vean como una mala crianza, ni como que quiere imponer su forma de querer y de pensar. Esas son situaciones que hay que tener mucho cuidado cómo se manejan. Nos quedan 2 minutos. En esos 2 minutos, en este segmento, nos gustaría que tú nos hablaras de algunos eventos que pudieran ser los desencadenantes de estos trastornos de ansiedad. Bueno, ya hablamos de lo que son los maltratos físicos y los maltratos Ujú. sexuales que desencadenan esos trastornos de ansiedad. Cómo nos relacionamos con nuestros iguales. En el bullying hace que los niños desarrollen estos trastornos de ansiedad. Otra causa de trastorno de ansiedad es cómo nos manejemos como padres, cómo relacionemos las emociones de nuestros niños, cómo le enseñemos a manejar y gestionar sus emociones. Esto al final puede desarrollar, si no lo hacemos bien, en un trastorno ansioso. También hay un componente genético en la parte ansiosa. Muchas veces tenemos padres, abuelos, tíos que tienen ese componente ansioso, y luego hay una cantidad grande de trastornos psiquiátricos que como síntoma tienen un trastorno de ansiedad, como puede ser trastorno de déficit de atención, lo que tiene que ver con los otros trastornos, incluso el trastorno del espectro autista, pues también produce un tipo de ansiedad. Entonces, todo eso es como una gama tan amplia de trastornos ansiosos. Por eso le decía al principio que hasta el 20% de los niños pueden producirse un tipo de ansiedad, que es mucho, 20 de cada 100. Entonces tenemos que tener en cuenta muchos factores y tenemos que ver que desde que hay una señal de que el niño puede estar teniendo estrés, ni siquiera ansiedad, teniendo estrés, pues entonces hay que actuar inmediatamente para poder evitar que se desarrolle ese tipo de trastorno. Estamos conversando con el doctor Luis Ortega, psiquiatra infantil y adolescente, el cual es el director de PsicoKids y que hoy nos está hablando sobre el trastorno de ansiedad en niños. Hay que hablar de algo cuando se habla de ansiedad y eso lo vamos a dejar sobre el tapete, doctor Ortega, para ir a la pausa. Y es cómo manejar los padres un divorcio cuando hay niños, cómo manejar la situación para que ellos no se sientan, primero, que tienden a sentirse responsables, ¿sí? Se tienden a sentir culpables muchos niños, y el síndrome del abandono, cuando el padre o la madre se va del hogar. Cuando regresemos después de la pausa aquí en El Arte de Curar, el doctor Luis Ortega nos va a hablar sobre el particular, pero yo no quiero que termine este segmento sin recordarles que @el arte de curar RD es
la forma idónea, yendo ustedes ahí al Instagram para decirnos su opinión, lo que creen, lo que piensan, lo que sienten, que nos digan sus críticas, porque es la única forma que tenemos de mejorar. No se vayan, regresamos después de la pausa con el doctor Luis Ortega hablándonos sobre trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pendiente, esperando al arte de curar, este espacio que quiere ser parte de su familia y cuyo mayor énfasis es intentar hacer medicina preventiva, precaver antes de tener que lamentar. Y en el día de hoy estamos conversando sobre un tema muy especial porque se trata de los más pequeñitos de la casa y es sobre la ansiedad, los trastornos de ansiedad en nuestros niños, que aunque ustedes no lo crean, es el pan nuestro de cada día. Y muchas veces pues nos descuidamos y no tomamos las medidas correspondientes. Conversamos con el doctor Luis Ortega, director de PsicoKids, sobre el particular. Luis, dejamos sobre el tapete la pregunta, ¿cómo incide en la ansiedad en los más pequeños cuando papá y mamá se van a divorciar? Eso es así, y qué bueno que lo mencionas porque no lo mencioné en el otro segmento, y una de las causas más frecuentes es la separación de los padres que produzca esa ansiedad cuando no se gestiona adecuadamente. Cuando los padres se separan tienen que gestionar tanto la forma en cómo se lo van a decir como el proceso de separación de esto, por el bienestar de los niños, porque una gran cantidad, más se ha hecho estudio, ¿no? Hasta el 50% de los niños que se separan, cuando los padres se separan de forma inadecuada, pues produce una serie de trastornos de salud mental, incluyendo lo que es la ansiedad. Porque, como usted decía, ¿no? Lo primero es sentirse culpable, en que ellos son los culpables de la separación de sus padres, ¿no? También se sienten abandonados, y ahí viene lo que es el síndrome del abandono, especialmente cuando uno de los padres se desvincula demasiado de su hijo, y más si estaba muy vinculada. Tenemos pacientes o niños que eran muy apegados a su papá, y cuando se separan, lamentablemente el papá no está no es ni 10% de lo que era antes para esa niña o ese niño tener relación. Y entonces comienzan a desarrollar unos mecanismos de defensa para poder manejar el dolor emocional que tienen. Y uno de los mecanismos de defensa dañino, vamos a decir, que es desarrollar un trastorno ansioso generalizado. Incluso los niños tratan de llamar la atención de muchas maneras porque se sienten abandonados, se sienten olvidados, entonces comienzan algunos a hacerse daño a sí mismos. Son cosas que tú y yo sabemos que se dan muy a menudo. Que sí, eso es una de las consecuencias de el mantener un trastorno de ansiedad, es autoagredirse, es una de las consecuencias. Y también puede llegar a la depresión, que es muchas de las cosas que queremos evitar. Si no, ya de la depresión lo vamos a dejar para un próximo segmento, para un próximo, programa, que ya te comprometimos de que Luis de vez en cuando va a estar por aquí, pues él es parte de la familia del arte de curar desde el principio, pero qué bueno que ya va a estar aquí de manera formal. Otra cosa, Luis, ¿cuándo viene el momento de pasar de la terapia al psicofármaco, a la ayuda de cualquier medicamento? Porque este es un tema muy delicado, sobre todo en niños, que sabemos que todas las medicinas y más los psicofármacos podrían tener efectos secundarios. En tu experiencia, ¿cuándo son los momentos en que hay que echar mano ya a la ayuda vigilada, supervigilada y muy cuidadosa de psicofármacos? Miren, lo ideal en los niños menores de 10 años es tratar de evitar los psicofármacos lo más posible, pero por eso lo tenemos que hacer con psiquiatras especializados en esta área de la vida. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que dar es terapia psicológica. Más del 80% de los trastornos ansiosos que se da una buena psicoterapia en la niñez pueden mejorar solamente con la psicoterapia.
Ahora, siempre es bueno que sea valorado por un psiquiatra, porque el psiquiatra va a mirar qué tan grave es este episodio ansioso o este trastorno de ansiedad y si podemos ayudarle en el tiempo, porque un trastorno ansioso puede durar meses, años, si podemos disminuir ese tiempo de sufrimiento con psicofármacos que son muy seguros para los niños, hay que sacarle a la población esa idea de que los psicofármacos es para por el adicto al niño o que lo va a poner bobo o que lo va a dejar como zombie. Un psicofármaco bien utilizado no tiene por qué darle ningún efecto secundario o muy poco efecto secundario a un niño por usarlo. Lo que sí le va a ayudar mucho al proceso de cómo mejorar y mejorar más rápido si lo podemos utilizar bien y a tiempo. Por lo tanto, un psicofármaco debe ser valorado por un psiquiatra. Probablemente cuando tiene criterios de gravedad, cuando es muy grave, cuando los síntomas son muy profundos y no podemos mejorarlo solamente con la psicoterapia, pues lo ideal es utilizar un fármaco para poder ayudar a nivel neurológico al niño a que pudiera salir de ese estado ansioso que tiene. Y yo voy aquí a hacer énfasis en algo que dijo Luis muy importante. El psiquiatra puede medicar, el psicólogo no. Generalmente lo que se hace es que hay una visión multidisciplinaria que sirven de apoyo uno al otro. Claro. Y otra cosa, Luis, en este sentido yo quiero que tú le digas a los padres, a los tutores, a los tíos, a los abuelos, el peligro de la automedicación en esta circunstancia, porque esa es una de las cosas más peligrosas que existen, porque mi vecina me dijo, mi comadre me dijo, porque a mi amiguita le recetaron, porque la hija de mi comadre le... Por favor, los peligros de la automedicación y mucho más si son psicofármacos. Sí, no, y le puedo poner un ejemplo. La pasada semana llegó una niña a urgencia en el hospital porque la vecinita usaba un medicamento que se llama risperidona, que se utiliza en niños de la misma edad, tienen la misma edad, tenían 6 años, se utiliza para lo que es el déficit de atención y la hiperactividad. Pues entonces se la dieron a este niño porque era movido, ¿no? Y la madre dijo, pues yo no lo voy a llevar al psiquiatra, sino que voy a usar este psicofármaco. Pues hizo una reacción que se llama síndrome extrapiramidal, que es una contracción muscular que es muy aparatosa, se le doblaba las manos, la boca, todo lo que tiene que ver con eso. Y es muy, muy impresionante cuando ven eso. Y la madre fue llorando, ay, le pasó algo a mi hijo. Gracias a Dios, ese efecto secundario se puede quitar muy fácil con un tratamiento, pero la aparatosidad del momento hizo ver a esa madre que cometió un gran error, porque si hubiese sido un medicamento letal, un medicamento que a esa dosis fuera letal, pues entonces por la automedicación hubiera perdido a su hijo. Entonces es muy importante utilizar a los psiquiatras, utilizar a los médicos en general, porque también cuando hay una gripe o cuando hay alguna infección, no podemos medicar sin que un facultativo esté supervisando esa medicación, porque no es solamente la edad, es el peso, es el lugar, es dónde está viviendo, todos esos son factores para que un facultativo indique un medicamento y a una dosis adecuada. Incluso las alergias, hay niños que son alérgicos a determinados medicamentos y determinadas sustancias. Esto de la automedicación es un enemigo silente de la salud, como ustedes no se lo pueden imaginar. Yo nunca pierdo la ocasión de recalcarlo en todos los temas que tratamos aquí en el arte de curar. Y una de las cosas, como lo que hablamos ahorita de los autistas emocionales, que tenemos muchos términos que los hemos ido acuñando, Héctor Armando un día me dijo, yo le hice una pregunta sobre 2 enfermedades y cómo reaccionó esos 2 pacientes tan totalmente diferentes de él me estaba contando. Y yo le dije, pero ¿por qué no hiciste? Y me dice, madre, existen enfermos, no enfermedades. Eso es así. No son enfermedades, son enfermos. La misma persona reacciona
de Diferente. manera totalmente diferente a la otra A persona. una que otra. Y en este asunto de los psicofármacos, mucho más todavía. Se nos acabó el tiempo y nos queda ya un solo segmento. Cuando regresemos con el doctor Luis Ortega, vamos a hablar, lo primero que vamos a introducir rápidamente es el asunto de un tema que tiene que ver con los adolescentes, que son muy niños para ser adultos, pero son muy adultos para ser niños. Y los padres, los abuelos, la familia, cometemos el error de tratarlos como niños y esperar que se comporten como adultos. Con eso vamos a introducir el segmento final y luego el tiempo lo vamos a dedicar en que el doctor Ortega nos diga cómo ha afectado el comportamiento de los niños en cuanto a los trastornos de ansiedad después de la pandemia. No se vayan, regresamos con el arte de curar después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente hasta el último segmento del arte de curar de hoy, que estamos conversando con el doctor Luis Ortega, el cual es médico psiquiatra infantil y adolescentes, director de PsicoKids, y que durante todo el programa hemos estado poniendo sus redes, sus teléfonos, donde ustedes pueden ver una serie de imágenes que ilustran todo su quehacer, pero sobre todo también donde ustedes pueden hacer sus citas si necesitan conversar con el doctor Ortega. Luis, dejamos en el aire la pregunta. Los adolescentes, que luego el programa de la ansiedad en los adolescentes y la depresión, eso va a ser un programa, pero yo quería un pequeño adelantito de esto. Los adolescentes que son tan pequeños para ser niños, pero son muy grandes. O sea, son muy pequeños para ser adultos, pero muy grandes para ser niños. Entonces cometemos el error de que nosotros queremos tratarlo como niños y esperamos que se comporten como adultos. Exactamente. A los padres el y mensaje. Sí, lo hacemos inconsciente. Los padres comienzan a hacer eso, de que para algunas cosas son niños y para otras cosas quieren que se comporte como adulto. Y luego estos niños, estos adolescentes, comienzan a hacer eso mismo, pero al revés. Ellos quieren que los padres le den un trato de niño para algunas cosas y de adulto para otras. Y entonces los padres comienzan a quejarse mucho de que este muchacho que quiere ser niño para una cosa, pero no quiere ser niño para otra, no vemos el problema, que ese leoncito, ese problema, lo creamos nosotros cuando no sabemos darle los roles adecuados a cada edad. En cada edad tenemos que darle la cierta independencia que necesitan nuestros niños, nuestros adolescentes, y comportarlo según la edad. No podemos estar a una adolescente de 13 años diciéndole, ay, mi princesita niña, mi bebé, porque estamos infantilizando a una adolescente, la cual está tratando de buscar su identidad. Entonces después se confunden ellos mismos y tienden a comportarse cuando necesitan esa forma de contacto con el padre, comienzan a comportarse de esa forma para tener esa relación. Y igual pasa cuando lo queremos llevar a adulto, ¿no? Entonces, eso se va desarrollando con el tiempo, eso no se hace de una vez, pero cuando los padres comienzan a darse cuenta, ya es muy tarde, ya la personalidad y la forma de interacción del adolescente, pues entonces comienza a tener muchas alteraciones y eso nos trae muchos problemas en la familia. Si ya está instaurado ese comportamiento y está en el consciente y en el subconsciente del adolescente el poder que tiene la manipulación. Claro. Porque definitivamente estas son de las consecuencias Es así. que se toman en ese particular. Los minutitos que nos quedan, cuéntanos, Luis, cómo tú has visto en tu experiencia profesional del día a día, que tú dedicas todo tu tiempo a esto, cómo ha afectado el comportamiento emocional de nuestros niños. Miren, las patologías mentales en los niños y adolescentes se multiplicaron alrededor de 3 o 4 veces mayor después de la pandemia. La pandemia fue un caldo de cultivo para todo lo que es la enfermedad mental en general y muy particularmente los trastornos ansiosos.
los trastornos obsesivo-compulsivos, que también son un tipo de trastorno ansioso, los trastornos ansiosos generalizados, los ataques de pánico, las fobias sociales fueron muy aumentadas después de la pandemia, y ha sido un arduo trabajo de todos los psiquiatras y todos los psicólogos comenzar a disminuir ese impacto tan grande que tuvieron esos 2 años de encerramiento, de aislamiento, de pobre contacto social. Definitivamente, como dijimos, además que el COVID en sí, el COVID como virus, como entidad, deja una serie de secuelas neuropsiquiátricas, que dentro de eso están los trastornos ansiosos. También fueron aumentados con este virus en estos 2 años. Definitivamente tenemos que coger como ejemplo estos 2 años y comenzar a diseñar políticas de prevención para que esos incrementos, además que baje, evitar otra consecuencia igual con otra pandemia o con otro evento tan grande. Fíjense como ahora en los países de Israel y de Hamas, ese lugar de guerra, pues va a aumentar los trastornos ansiosos en los niños, en los adolescentes, en todo el entorno, incluso en los países cercanos, pues va a tener un impacto muy grande. Y tenemos que comenzar a evitar o disminuir o mitigar ese impacto tan grande que va a tener a nivel de salud mental, además de todos los problemas de vidas que vamos a perder en esa parte del mundo. La pandemia, definitivamente tenemos que hablar de un antes y un después. Y a nivel de la salud mental, el impacto ha sido increíble. El solo hecho, Luis, de que los padres, que cada quien tiene su trabajo, tenía su ritmo de vida, su dinámica particular, tuvieran que convivir todos en la casa las 24 horas del día, sin tener el escape de que yo, tú sabes, me fui con una amiga, salí con un amigo a jugar dominó, me fui a comer con una amiga por ahí, nos juntamos a hablar, fuimos al cine. Pero el tener que estar todos juntos en la casa creaba y creó tantos roces, claro, que tú ves la cantidad, o sea, todavía sí, no se ha visto cuáles son las consecuencias. Los divorcios aumentaron de manera astronómica después que pasó la pandemia. Claro. No, y el impacto en los niños y adolescentes fue extraordinario porque los adultos ya están un poco más adaptados, pero el adolescente y el niño son seres gregarios, necesitan el grupo, necesitan estar con sus amigos, necesitaban ir al colegio, y eso no lo podían hacer, y eso desarrolló muchos problemas a nivel de conducta, de ansiedad, de depresión en adolescentes y niños, sumado el problema de los adultos, tanto económico como de relaciones interpersonales dentro de este lugar, pues claro que ha tenido, como usted dice, no sabemos el impacto total, sabemos que ha sido muy impactante, pero todavía no sabemos la magnitud total de esos niños. Eso va a ser una generación, esos que nacieron entre el 18 y el 22, va a ser una generación de la pandemia, van a tener estas secuelas de ese encerramiento de 2 años. Lo que te decía ahorita, que yo he acuñado el término de autistas emocionales, porque acuérdate que estaban todo el tiempo, todo el mundo con una mascarilla, los que salían, los que tenían que salir porque tenían que salir con una mascarilla, no contacto físico, no besos, no abrazos, no visitas a los abuelos, claro, no visitas a los mayores, o sea, nada de amiguitos, nada de colegio, nada del recreo. O sea, eso necesaria y obligatoriamente tiene un impacto tremendo, porque el niño aprende lo que vive, y en esos primeros 4 o 5 años de la vida se instauran las instancias de la personalidad. Incluso yo vi una foto, una grabación pequeña, real, que la gente lo tomaba a chiste, y a mí honestamente se me salieron las lágrimas y el alma me la laceró. Era en un parque donde había una serie de taburetes y de cosas, y había uno que tenía como algo que sobresalía. Y una niña, digamos, de 2, 3 años, donde quiera que veía uno de esos taburetes, iba y hacía así.
A ver si tenía, exactamente. como si fuera un dispensador de alcohol. O sea, imagínense ustedes cómo esa conducta se había instaurado y ella hacía así y hacía así y seguía caminando y la niña no tendría más de 2 años, Eso porque es en el así. tambaleo de la niña, ojalá y yo encontrar ese videíto para ponerlo aquí en este momento, Claro, claro. porque realmente es una cosa terrible, las consecuencias del COVID definitivamente en todos los sentidos ha creado, no solo a nivel físico, emocional, a nivel del conocimiento, es un antes Y un y después, un después. definitivamente. Queremos agradecerte, Luis, infinitamente la participación tuya aquí en el programa, que es tu programa, que es tu casa del arte de curar. Ya sabes que tienes el compromiso de venir por lo menos una vez al mes aquí a estar con nosotros. Y Siempre. nos gustaría que te despidieras tomándote estos 3 minutos, 2, 3 minutos que nos quedan, en tus recomendaciones a los padres, a la familia, a los profesores sobre esta situación de la ansiedad en los infantes y cómo manejarlas. Miren, lo más importante que yo quiero dejar es que primero sepan que los niños sí le dan ansiedad, que no es de cobarde pedir ayuda y evitar y prevenir un trastorno ansioso, un trastorno depresivo, un trastorno cualquier tipo de trastorno de salud mental, hay que prevenir. Es como si tuviéramos un niño que le comenzó la fiebre, ¿no? Aumentó un poquito la temperatura. Llevémoslo al psicólogo, llevemos al psiquiatra para poder prevenir futuros trastornos de salud mental. Es importante que quitemos el estigma en la patología de salud mental y que entendamos que mientras más rápido intervenimos, sea con terapias o sea con fármacos, menos sufrimiento va a tener nuestro niño, nuestra prole, ¿no? Y mejor resultado vamos a tener en nuestra vida. Gracias, gracias Luis. Y te voy a decir que te apoyo total y absolutamente en ese llamado que haces a los padres, a los adolescentes. Y quiero mencionar algo que hoy, por ejemplo, en la mañana yo recibí un WhatsApp de una amiga muy querida, de una doctora neuróloga del Centro Médico UCE, la doctora Tania Vargas. Ella me mandó un post donde hablaba de la salud mental y del Claro. estigma. Vamos a quitar estigma o algo así, decía ella, al asunto Porque de la búsqueda de ayuda. Tenemos que, para tú resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es aceptar que tiene el problema. Y para tú exactamente. poder resolver el problema de salud mental es aceptar que necesitas ayuda, que solo y sola no puedes y que no es nada vergonzoso, nada que ver. Vamos a quitar el estigma y la discriminación que hasta ahora se ha tenido en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental, porque la realidad es que sin salud mental no hay salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Arte de Curar con el doctor Luis Ortega Medo, médico psiquiatra de niños y adolescentes y director de Psico Kids. Hasta la próxima.